Estamos tocando un punto muy importante que es nada menos que el tema de la justicia. Decía el licenciado Guinaco, necesitamos medios alternativos de solución. Cuando se han planteado reformas de gran calado, que nunca se han llevado a cabo, hace años y años, del Poder Judicial, se habla de medios alternativos, se habla de defensorías públicas, se habla de una reforma de la profesión del abogado, porque el mal no está solo en los jueces, y estoy hablando de abogados litigantes, abogados postulantes. Se habla de defensoría del pueblo y se habla de métodos contemporáneos de acceso a la justicia. Da la impresión de que todo este aparato es muy anticuado, no corresponde a la celeridad del siglo XXI. Estamos hablando del viejo derecho colonial, ¿no?, que se tardaban los asesores letrados, ¿no?, en llenar grandes y complicados folios, y que todo tenía que estar a la letra. Este es un sistema judicial letrista, no es así. Romanista. Romanista, porque tiene que estar ahí asentado. No predomina el criterio. Yo le haré una primera pregunta, licenciado. ¿Podemos decir que el Poder Judicial se mete entre los vericuetos y los laberintos de la letra escrita, pero con un objetivo? ¿Coincidiríamos en que es esencialmente un defensor de los intereses creados del Poder Judicial o no? Sí. Generalmente. En términos generales, en determinado perfil de asuntos, ¿De los sí lo ha ricos? sido. En determinado perfil de ¿Del asuntos, poder público, de los caciques, de los ricos? ¿De quién? Estamos hablando además del Poder Judicial Federal. Vamos a los estados. ¿Qué tanto dependen los jueces de los gobernadores y de los caciques regionales? Híjole, mira, yo le voy a decir algo que puede sonar un tanto escandaloso, pero No, a mí la Sí, justicia es verdadero. federal, Sí. yo confío en la justicia federal a nivel de jueces de distrito y tribunales colegiados. Me preocupa más cuando llega un asunto mío a la Suprema Corte, porque siento que a veces ahí hay más injerencia de cuestiones que politizan el derecho más allá que en los jueces y los magistrados. Y creo que la formación que ha tenido el Poder Judicial de la Federación ha sido bastante digna a lo largo de estos últimos años. Ha mejorado muchísimo la capacidad de los jueces. Es parte de la transición democrática, de eso vamos a hablar ahorita. Hubo un momento cuando tu padre era presidente de la Corte, cuando era Genaro Góngora, que se sintió que había un salto adelante, ¿no? Así es. Que estaba tomando un poder con independencia del Ejecutivo, pero lo reabsorbieron por el sistema de las designaciones. Lamentablemente, porque bueno, tuvimos una corte extraordinariamente formada. Y no digo que los actuales ministros de manera individual carezcan de los méritos para hacerlo. Lo que creo es que determinado perfil de asuntos es analizado en la corte de una manera en donde prevalece en ocasiones la política que el derecho mismo, en donde se apartan de la aplicación, como decía Fabián, de tratados internacionales, en donde incluso ya se ve que hasta tratan de manejar un poquito hasta los tiempos de cuándo se va a resolver X o Y asunto, tal vez con un efecto más mediático. Entonces tú sostienes, perdón, para ir al fondo de los fechas. problemas, que tú percibes en la Corte más lo que se llama el establishment, ¿no? Son los defensores del statu quo, del sistema, es buena expresión. El que puede ser más ágil un juez de distrito, ¿tú lo sentirías igual? Mira, yo sí tengo confianza en el Poder Judicial. En el Poder Judicial, no en las personas, Porfirio. Pero como una abstracción. Lo que pasa es que ellos son los únicos que pueden resolver los problemas a los que nos hemos venido refiriendo, que es el control de constitucionalidad. En términos generales hay muy buenos funcionarios, que hay sus problemas en la administración del Poder Judicial, es cierto. Tú mencionabas un problema importante, o ya lo señalaban, el Consejo de la Judicatura. A mi modo de ver, hoy no está funcionando. Se está prestando una gran corrupción a partir del Consejo de la Judicatura. ¿En qué consiste esa corrupción? En que estén hablando con jueces para decirles cómo fallar. Absolutamente. O bien que les están dando amenazas si no fallan en otro sentido. Si hay una corrupción en eso. Hoy es un problema que habría que atenderse a partir de un Consejo de la Judicatura que ha crecido enormemente, que está amonestando a jueces cuando no se pliegan a sus consignas y que los verdaderos problemas de corrupción en el Poder Judicial no los atienden. Ese es un punto. ¿Y por qué se ha corrompido el Consejo de la Judicatura? Porque ha crecido enormemente, Porfirio. Porque hay mucha gente para un Poder Judicial que no requiere
de esa infraestructura. A pesar de que es un poder judicial grande, la infraestructura del Consejo es sumamente pesada, lenta, ha crecido desproporcionalmente y porque, bueno, la forma de designar a los consejeros se presta a eso. Hay consejeros del Poder Judicial, consejeros del Ejecutivo y consejeros del Senado. Entonces, es una mezcla que no está funcionando. Por cuota. ¿Por cuotas? Entonces, el Consejo de la Judicatura le ha pasado lo que al IFE. Sí, claro. Le ha pasado lo que a algunas comisiones de derechos humanos. El sistema de designación, es lo que usted llama la politización, ha hecho que los partidos tengan cuota ahí dentro. ¿Sí? Y se ha convertido en una tapadera también de las corrupciones. Porque cuando no quieren sancionar a alguien, se lo tapan. Y cuando quieren sancionar a alguien porque no se ha plegado, tienes constantemente las quejas que formula alguien o oficiosamente la están siguiendo, Porfirio. Eso me parece gravísimo. Es más claro el sistema de cuotas en la Consejo de la Judicatura que en el propio Poder Judicial. Sí, claro. Bueno, entonces también la promoción de los jueces depende de un sistema corrupto que es el del Consejo de la Judicatura. Yo creo que el sistema para la designación de jueces y magistrados, ahí no encuentro yo el problema de corrupción, porque si hay un mérito... Pero si los amonestan y los sancionan, eso tiene consecuencias sobre su carrera. Sí, ahí las pueden detener la carrera. Pero la designación, yo creo que sí, estamos teniendo hoy jueces más preparados. Pero eso se llama burocracia. Los Sí. cuerpos burocráticos de carrera es aquel en el que el funcionario se protege de no equivocarse. Sí. Es como, No arriesga, no apuesta. como los servicios Claro. exteriores tradicionales, las diplomas tradicionales. El funcionario recibe órdenes escritas y no Y apuesta. es que la endogamia nunca es buena. Vive en lo mínimo. Es decir, el mínimo de cumplimiento y no se arriesga, no se atreve, porque eso representa un riesgo para su carrera. Entonces, si hay burocratización, Los si verdaderos hay promotores corrupción, del cambio social pueden estar en el Poder Judicial. Porque ellos son, como ocurrió en 1954 en la Corte Warren, ellos son los que declararon que esa selección para que no hubiera gente de color en las escuelas, esa segregación de color en las escuelas, la anuló la Suprema Corte en 1954. Fue el gran promotor de los derechos civiles. Aquí no estamos viendo eso. Bien entonces tú pudiéramos dar un estás por salto. una corte de avanzada. Sí, Yo claro. pienso como ustedes. La corte es la que debe dar los pasos adelante. Debe orientar a las determinaciones finales de la República. Debe darle seguridad y orientar el camino de la República. Es decir, el ritmo del cambio en las costumbres, ¿no? Sí. En la vida social, en la adopción de nuevos valores, lo debe dar la corte. Por supuesto. Por ejemplo, ahora hay de las uniones entre homosexuales. Aquí va a ser muy importante la decisión de la corte, ya la tomó. Todavía no concluyen, ya no lo harán, hoy no hay pleno, será hasta el lunes seguramente. Del día que estamos grabando, Del día que estamos Esto grabando. se retransmite. Del día que estamos grabando, será en la próxima sesión o en las dos próximas sesiones. Pero la Corte o el Poder Judicial, en su conjunto, tanto jueces como magistrados, deben ser el gran promotor del cambio social. No para desorientar ni para llevarnos a una conflagración, sino para que de manera orientada podamos tener nuevos valores que proporcionen justicia Eso y debe certeza. hacer. Y nos queda todavía el diseño institucional. Tenemos soluciones alternativas, medios alternativos para resolver los conflictos. Hablemos de eso. Hace un rato hablábamos de la oralidad y de todos estos mecanismos alternativos. Yo soy partidario de que México, sí, desde luego, creo que las leyes mexicanas en términos generales son bastante buenas. Pero los medios alternativos que, para nuestro público, es que puede no llegarse al pleito. El tema de la conciliación, el tema del advenimiento, del arreglo entre las partes. Por ejemplo, en mi materia, que es la materia penal, en los Estados Unidos de Norteamérica se maneja lo que es el plea bargain, que es la negociación entre el fiscal y el acusado para que el asunto no llegue a juicio. A través de ese mecanismo en Estados Unidos se ha logrado que solamente un 15% de los asuntos penales llegue a juicio y lo demás lo negocien. Lo importante también en el sistema norteamericano es la reparación del daño. Aquí hay muy poca reparación del daño. Muy poca reparación del daño ahí en México ahora. Bueno, ya lo mataron, ya pasó, pero que haya una reparación del daño. No que se ha pasen construido, se ha discutiendo. mejorado en alguna medida los mecanismos legales en México para accesar a la reparación del daño, solamente que en alguna medida se encuentran medio en pañales, sobre todo en el perjuicio, y a eso me referiría yo a la materia penal. Pero regresando a lo mismo, el problema es
necesitamos mejorar la calidad del personal que interviene en el modelo de justicia en México. Pero también es el abogado, ¿no? Y también de los abogados, absolutamente. No requiere una reforma a los abogados. No debe haber abogados, mucho más abogados de oficio, abogados populares. Una colegiación obligatoria. Yo soy de la idea de la colegiación obligatoria y soy de la idea de que quien esté ejerciendo la profesión tenga que estarse certificando periódicamente en la materia en la que se está desempeñando, porque lo contrario nos lleva a lo que se conoce como coyotaje, nos lleva también desde el lado de la autoridad a que tengamos un ministerio público que lamentablemente no ha logrado la suficiente técnica para poder actuar en sus asuntos. Y lamentablemente sí, y es un tema que no se puede negar, hay un tema de corrupción en el país en donde sería difícil pensar en medios alternativos, por ejemplo, de que se ponga en manos de un ministerio público la negociación de los asuntos. Se podría convertir, bueno, en un mercado terrible. Yo sí soy partidario de que debemos de hacer una reforma de fondo. La oralidad en sí, yo no soy un total opositor. Simplemente considero que... Pero decía usted que abonaba en el sentido de una reforma. Abona, sí puede abonar eventualmente. Creo que México hoy no se encuentra suficientemente preparado para poder incluir la oralidad. Creo que se tiene que ir preparando. Le dieron una vacatio legis o un periodo de 10 años para que se pudiera aplicar la reforma constitucional. Las reformas son lentas y tardías. Vámonos al último bloque porque nos están llamando. Muchas gracias.